Chicos, estamos terminando un viaje entre Alemania, Holanda, que realmente es Países Bajos. Y en este podcast vamos a estar conversando los siguientes minutos un poco nuestra experiencia en este viaje flash de una semana, además de muchos tips respecto a cómo viajar por Europa. Y ya un poco los que conocen mi marca personal saben que soy una persona que los últimos 3 años he viajado, ya contando Alemania y Netherlands, ahora serán unos 13, 14 países si no me equivoco. En total, bueno, he viajado casi unos 20 países y muchos de esos países, muchas de esas travesías han sido también con Saquiel. Entonces creo que en este pequeño resumen de este viaje, esta experiencia, a los que les gusta viajar y a los que no, pueden tomar mucha información de valor. Y bueno, quédense y vamos a ver qué sale de este podcast espontáneo. Dime algo de Ámsterdam. Es demasiado mágico. Yo iba caminando por la calle y la onda de la gente era indescriptible, es indescriptible. Hay ríos y en los ríos hay canoas y las canoas están pegadas a las casas y tú desde tu casa puedes agarrar una canoa. Es una cuestión y la gente tiene como su casa abierta y tú vas caminando por la calle y ves a la gente, ¿sabes?, limpiando su casa y no le importa tener la ventana abierta y ves luego a alguien hablando así en plena calle desde la ventana de su casa de la forma más abierta posible. Wow. Es como gente muy transparente. Salud. Una cerveza alemana. Ven, ¿qué tal pasaste esta semana entre Alemania, Netherlands? Mira, me volví a reconectar conmigo mismo. O sea, tenía mucho tiempo que no viajaba, como les comenté en el podcast anterior. 2 años y medio sin salir de Barcelona por temas de papeles, por temas de pandemia, y me sentí súper chévere, súper agradecido con la vida de tener esta oportunidad de viajar. Fue muy emocionante, parecía un niño con juguete nuevo, ¿no? Viajando otra vez. Y bueno, también haciendo compras, conociendo nuevas culturas, conociendo a la gente, qué es lo que se dice de Alemania, comprobar si eso es así o no es así. También cuando fuimos a Países Bajos, que es bellísimo. Eso es como un overview, ¿no? Como un resumen de todo. ¿A ti qué te ha parecido? Dame como un overview de qué te pareció Alemania, qué te pareció Países Bajos. Mira, yo creo que lo interesante de tener la oportunidad de viajar a otro país es que te permite comparar lo que tú opinabas del país y cómo realmente son las cosas cuando lo vives, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que me interesó mucho de Alemania y me llamó así como la atención es que me hizo acordar a Estados Unidos en el sentido que todo es muy amplio, a diferencia radicalmente, o sea, una diferencia radical a Barcelona, por ejemplo, que es donde he estado viviendo este último par de años, que todo es cerca, caminando, y acá todo es lejísimo. Entonces, tienes que utilizar el sistema, si quieres utilizar el transporte público, la puntualidad alemana es como que se pone en tela de juicio, ¿no? Porque nunca hubo puntualidad. No, desde que cuando estábamos llegando en el avión, llegó tarde. Una hora tarde. Cuando estamos esperando los trenes, a veces también llegaban tarde, etcétera. Entonces, me parece muy interesante poner como en perspectiva, ¿no? A veces, al menos la perspectiva que tenían los alemanes, que quizá eran personas como súper estrictas y cuadradas, cuando la realidad es que son personas mucho más light de lo que uno pensaba y son como mucho más pragmáticos de lo que pensaba. Entonces, ¿sabes? Ese contraste entre a veces el concepto que uno tiene y cómo uno lo vive en la vida real me pareció brutal. Yo todavía estoy sorprendido, ¿no? De que el avión haya llegado 1 hora y pico más tarde. También estoy sorprendido de todas las veces, o sea, que nos montamos en trenes o en buses, llegó tarde. Y yo dije, bueno, ¿y dónde está la puntualidad alemana, no? Da igual. Es como muy raro, o sea, está bien que haya pasado una vez, pero nos pasó 3 veces seguidas. Y bueno, todas estas ciudades que visitamos, vamos a nombrarlas, visitamos Düsseldorf, Essen y... Por supuesto, llegamos a Oberhausen. A Oberhausen y Colonia. Fue como las 4 ciudades que visitamos. De Alemania. De Alemania. Me encantó Düsseldorf, me encantó Colonia, o sea, Colonia es más que todo turística, o sea, bellísimo el puente que está ahí, me encantó la vista, o sea, es para pasar una tarde sabrosa. Brutal. No sé cuál te gustó más a ti, cuál fue la que más te impresionó. Mira, Düsseldorf me pareció una especie de ciudad económica, en el sentido en que donde están reunidos la mayoría como digamos de los alemanes más establecidos multigeneracionales, son como en las ciudades principales, al menos así lo sentí. Cuando fuimos a Colonia,
habían personas con rasgos que asocias con alemanes, pero en Düsseldorf o Essen, incluso hasta cierto Oberhausen en general, era muy ecléctico. La persona que veías era de cualquier parte del mundo, ¿sabes? Había muchas personas morenas, por ejemplo. Había muchas personas que tenían como rasgos de Medio Oriente. Entonces, incluso era como difícil, era la minoría, ver personas que asocias con rasgos alemanes. Personas catiras, altas, es como que la minoría, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho, ¿no? Y, por supuesto, igual estuvimos a un promedio de un día por ciudad. Sí. Y fuimos así como los highlights, intenso, ¿no? Sí, fue así, fuimos como a los sweet spots, como los lugares puntuales y tal, ¿no? Y ciertamente a mí me gusta, al menos el tipo de viaje que me gustaría hacer en un futuro cercano, viajes un poco más profundo, ¿no? Estar en una ciudad un par de semanas, en un país un mes al menos, ¿me entiendes? Entonces siento que de la cultura local no tuve tanta experiencia, pero en general Alemania me parece un lugar muy organizado. Creo que ese es como uno de los patrones generales, organizado y estable. O sea, es como que notas que la gente tiene solidez emocional porque las cosas funcionan bien. Creo que tan solo con verle la cara a la gente uno puede como tener cierto nivel de empatía como esas personas viven su día a día, ¿sabes? ¿No? Hay otros países donde uno va, un poco países latinoamericanos, y es como muy evidente, es parte de la cultura, sentir que más o menos todo el mundo está como corriendo, viviendo, ¿no?, el día a día, es como atrás del dinero, ¿no? En el sentido de atrás de la supervivencia, más o menos. Y no, acá es un lente diferente de ver la vida, y eso me pareció interesante. A mí me pareció, sí, como un poco más tranquilo. O sea, un poco más tranquilo, pero no tanto como en Barcelona, puede ser. Un poco más tranquilo, la gente, sí que se ve que la gente trabaja bastante, o sea, tiene sus cosas, tienen como un poquito más de nivel económico con respecto a Barcelona, sobre todo en Düsseldorf, donde visitamos los centros comerciales estos que son carísimos, siempre veíamos carros de lujo por la zona, entonces veíamos como un poco más de caché, como se dice en Venezuela, había como un poco más de dinero en ese aspecto. Cuando tú me decías, mira el Porsche, y yo llegó un punto, no me digas cuando pasa un Porsche, porque ya es demasiado. Entonces, claro, hay como más nivel ahí en las ciudades alemanas que lo que nosotros conocemos en Barcelona. Y eso me pareció interesante. Entonces uno ve, sí, bueno, primer mundo, más poder adquisitivo, más forma de poder adquirir más dinero. Entonces esa parte me sorprendió mucho, porque tenía tiempo que no lo vivía. O sea, en Barcelona no es así. Claro, el punto está en que hay muchas cosas que uno percibe que no puede trasladar en palabras, porque de un instante, yo me recuerdo que estaba caminando y estaba pensando, si yo quisiera compartir con alguien esta experiencia que estoy viviendo, eso lo pensé cuando estábamos caminando en Colonia, y tenía al frente la iglesia brutal. Yo, ¿cómo puedo explicarle a alguien todo el contexto, ¿no? de percibir, o sea, todo el contexto cultural, histórico que tienes en la cara cuando tienes esa magnificencia al frente y un huele a historia, ¿no? Es como, hay como diferentes capas y capas y capas de experiencia que es imposible trasladar con palabras, ¿no? Nosotros tratamos de llevárselo lo más que nosotros podamos, tratar de expresarlo lo más que podamos, pero siempre lo invitamos a que visiten, que viajen, que conozcan. O sea, ver esa iglesia, o sea, no, es que ni siquiera en la foto se ve, o sea, todos los detalles de la iglesia, cuando fuimos lo olvidé en este momento, Colonia, ¿no? Claro. Cuando visitamos la iglesia, todos los detalles, lo gigante que se ve la cuestión, la cantidad de gente, todo, o sea, es impresionante. O sea, o sea, en una foto no se ve todo lo que nosotros pudimos observar y lo imponente de la iglesia en ese momento, ¿no? Entonces, total, yo creo que ahí es donde uno dice a la persona, mira, inténtalo. Total, ya, absolutamente. No, y algo interesante es, tú asociarías una cultura alemana con una cultura conservadora, ¿no? Entonces es muy interesante la seriedad, lo sistemático de la cultura hasta cierto punto, y a la vez la libertad o la forma tan amplios que son para hablar del sexo. Por ejemplo, recuerdo que estábamos caminando en Colonia y habían libros de sexualidad así en una feria pública y nadie se hacía mayor tema, ¿no? O
cuando llegamos aquí en el aeropuerto, que es en el aeropuerto donde estamos, pero obviamente llegamos aquí, nos vamos aquí, hay vibradores hay como unas maquinitas donde puedes comprar preservativos y tal y qué sé yo. Se nota la diferencia, ¿no? ¿Cómo ha avanzado, cómo es un país primer mundo con respecto a lo que es Tendrán Latinoamérica ustedes con tabú? su percepción. El punto está en que es obvio y es evidente que para ellos esto no representa un tabú. Entonces me parece muy interesante como muchas veces se asocia las libertades sexuales o abrirse a todo este tema de la sexualidad con el libertinaje, cuando aquí más bien son como de cierta forma conservadores, estables emocionalmente, culturalmente, maduros, y al mismo tiempo la sexualidad no es un tabú. Entonces es como una configuración social muy interesante. Yo creo que son años de, Claro. de lucha, de debate, no sé, de madurez cultural. Madurez cultural, exacto. Tal cual. Claro, para ellos no representa algo más allá. O sea, a lo mejor si lo colocan una sex shop en Venezuela significará algo una locura. Diferente. O en Chile. Claro, o es una Argentina. percepción, la forma en la que la cultura digiere el tema es diferente. Aquí no hay ningún problema con eso. Entonces, después hablamos del otro país, ¿no? Pero eso está interesante. O sea, me gustó lo poco que pude percibir de Alemania. Total, absolutamente. Vivir aquí un tiempo, corto tiempo, quizás, corto tiempo. Pero creo que todavía me hace falta otras ciudades por conocer que yo pueda decir, mira, en esta que me voy a quedar más tiempo. No quiere decir que me vaya a quedar viviendo, pero yo creo que me falta todavía conocer otras partes a lo mejor de la misma Alemania, o sea, como ciudades grandes como Berlín, Frankfurt, ¿cuál fue la otra que nos comentaron? No recuerdo el nombre, pero Hamburgo, que son ciudades gigantes, entonces me gustaría conocerlas. Obviamente. Hay que volver a Alemania con más tiempo. Yo no sé cómo se escuchará tú hablando y esa vaina de fondo. Yo no sé, yo imagino que se escucha bastante bien. Es conocidísimo que los trenes no funcionan. Sí. Esto es normal. Eso no. Lo que lo decía, No sabíamos. Nunca llegan puntuales, nunca. Y si llegan, porque a veces te dicen, oh, el tren no vendrá, ya está. Es increíble, pero es conocido, todo el mundo se ríe porque como que no hay solución. Claro. En fin. Wow. Gracias. No se preocupe, ¿Dónde sois? Bueno, nací en Venezuela, pero... Nacimos en Venezuela y tenemos ya 2 años y pico viviendo en Barcelona. Sí. ¿Qué tal en Barcelona? Buenísimo. me Excelente. encanta. Sí. Si vais a volver a Alemania, el sur es completamente diferente. ¿Recomendado? Sí, es muy bonito, mucho, pero es otra historia, ¿eh? Otro país. Sí, es otra historia. Si vas a Hamburg, vas al sur, a Múnich y tal, piensas que son dos... Y Berlín absolutamente diferente al este. También, pero es muy interesante. Allá es para perderse y con mucho gusto. Muchas gracias. A mí me gustaría saber cuánto tiempo te quedarías tú viviendo, por decirlo de alguna forma, para conocer la cultura alemana bien. ¿Cuánto tiempo tú crees que necesitarías? Porque claro, Alemania es gigante, es un país grandísimo, con más de 80 millones de habitantes. Tiene muchas ciudades interesantes. ¿Cuánto tiempo tú crees que te tomaría? ¿1 mes? ¿2 meses? ¿3 meses? Yo no sé. No, yo quisiera tener la libertad de mudarme a un país y ya está, estar cuánto tiempo yo crea que necesito, ¿no? Porque el punto está en que antes de viajar, tú no sabes lo que no conoces. Ese es el punto, es la metaignorancia. O sea, tú no sabes con lo que te vas a encontrar, indistintamente de cuánto leas, cuánto investigues. Estar ahí es un cuento diferente a leer sobre eso. Entonces puede ser que vayas a un lugar que hayas leído y te resulte interesante y vas y no hay mayor magia. Y ya está, después de estar 1 o 2 semanas sientes que ya tuviste la experiencia que ibas a tener ahí. Y puede ser que a otro lugar vayas con menor expectativa y sea una cuestión impresionante, que fue un poco lo que me sucedió cuando fui a Kosovo. Que yo fui sin expectativa y resulta que hay una riqueza cultural brutal. El tema del COVID aquí todavía no ha sido superado, ¿no? O sea, tú entras a un local a comer, a un restaurante, a cualquier sitio donde te tú... piden el pasaporte de vacunación y toda la onda. Todo. Entonces, bueno, eso es importante para que lo sepan. Y ahora yo creo que vamos a hablar del último país que hemos visitado, específicamente una ciudad bellísima, hermosa. O sea, una de las ciudades más impresionantes que yo he visto en mi vida, junto con Barcelona. Junto con Barcelona, una de las ciudades más impresionantes que yo he visto. El clima, el ambiente, es extremadamente impresionante. Háblame, dime algo de Ámsterdam. Mira, Ámsterdam es una de estas
de los ejemplos, ¿no? De lo que veníamos conversando. Ya yo había visto algunos youtubers y tal. De hecho, uno de los que hablé casualmente, ¿no? En el video anterior, que es Nathaniel Drew, él tiene un video brutal que habla sobre la felicidad en el mundo, ¿no? Él habla que es la felicidad y es un poco la onda de su marca personal, tipo reflexiva. De hecho, yo he tomado muchas de las cosas que me gustan de su canal y trato de aplicarlo a mi estilo, ¿no? Un poquito en mis videos. Y él grabó un video en Netherlands. No estoy seguro, tendría que revisar otra vez el video si fue en Ámsterdam, pero Netherlands. Y la cultura que él muestra, todo lo que él comenta en su video, fue lo que yo pude comprobar a ciencia cierta estando ahí. Y yo no tenía expectativas de Netherlands ni de Ámsterdam en este momento, porque nosotros inicialmente íbamos a ir a París, pero luego resulta que era muy caro, también en términos de tiempo, quedaba un poco apretado y dijimos, bueno, nada que ver, vamos a Ámsterdam en vez de París y a ver qué tal. Pero me sorprendió, fue como una bofetada en la cara, pero con la mejor de los resultados, ¿no? Y absolutamente quiero volver a Ámsterdam y estar un tiempo ahí. Me pareció, es demasiado mágico. Yo iba caminando por la calle y la onda de la gente era indescriptible, es algo que no viví ni en Argentina, que la gente es súper genial, digamos en términos, son como muy amigueros, ¿no? Les gusta tener amigos y tal, pero... Kind of ticos. Más o menos, pero es que no, Ámsterdam es otro fucking level en muchos sentidos. Y de paso, el hecho de que hay ríos y en los ríos hay canoas y las canoas están pegadas a las casas y tú desde tu casa puedes agarrar una canoa. Es una cuestión y la gente tiene como su casa abierta y tú vas caminando por la calle y ves a la gente, ¿sabes?, limpiando su casa y no le importa tener la ventana abierta y ves luego a alguien hablando así en plena calle desde la ventana de su casa de la forma más abierta posible. Wow. Es como gente muy transparente. Me encantó. Es como, o sea, no sé si tú tuviste esa impresión. No puedo ni siquiera describir, ¿no? O sea, es como... Es lo que ves, nada superficial. Sí, tal cual. La gente es directa, es como sin filtro, ¿me entiendes? Sí, o sea, me pareció demasiado impresionante. O sea, me da risa porque, claro, ya ha llegado un momento que pasaba varios de los ríos, varios puentes, todo bellísimo, hermoso, la verdad, incluso encima de las canoas, de los barquitos que pasaban, tú te podías sentar a comerte algo. Tal cual, era impresionante. Entonces, claro, llegó un momento que ya Tony se estaba volviendo loco y le estaba tomando fotos a todo. Y yo dije, mira, ya pasamos por aquí. Y él estaba tan impresionante que le tomaba fotos a lo mismo. Y yo decía, tranquilo, cálmate, relájate. No. Pero él se refiere a que hay muchos lugares parecidos. Pero pero es bellísimo. Pero... O sea, la verdad es que yo también tomé fotos por todos lados. Es brutal. Mira, es brutal. Entonces, claro, uno siempre, o sea, uno busca como comparar ciudades, saber cuál es la diferencia. Una de las cosas interesantes que hay ahí, que hay, yo creo que más bicicletas que autos. O sea, creo no, estoy seguro. Yo creo que hay como 3 veces más bicicletas que gente. Sí, es una locura, es una locura. Entonces tú ves a todo el mundo con sus bicicletas, con sus bicicletas eléctricas y tal, y hay ciclovía por todos lados, tranvía por todos lados. Y la parte de, claro, tú vas por la ciclovía, entonces de repente pasan bicicletas normales, eléctricas, y después tú ves que pasan carritos pequeñitos por la ciclovía y pasan las motos también, y tú... ¿Qué es esto? ¿En dónde estoy? ¿A dónde me trasladé yo? ¿No? Sí. Porque, claro, vengo de Barcelona, en donde si pasas, no sé, un carrito por el ciclovía o si pasas una moto, te multan. Y ahí es donde está el punto. Cuando tú viajas te das cuenta que hay leyes que tú das por sentado porque creciste viéndolas, pero son arbitrarias y en otro lugar todo funciona perfectamente bien, pero tiene una configuración absolutamente diferente. Entonces es brutal ver cómo una ciudad funciona perfectamente bien con una configuración totalmente diferente y eso me explotó la cabeza. Y absolutamente quiero volver a Netherlands, quiero volver a Ámsterdam, pero conocer mucho más sobre Netherlands y... Yo sé cuál fue el highlight del sitio. Visitamos el museo de Madame Tussauds. Brutal. Me aprendí el nombre, porque es bastante difícil pronunciarlo. Pero es impresionante, les explico un poco, ¿no? Es un museo de como 7 pisos que está en el centro de la ciudad, que al lado de varias iglesias, y ahí están muñecos de cera del tamaño real y muy parecido a los artistas y famosos. Entonces entramos ahí y
Es impresionante los detalles de los muñecos, las fotos, la experiencia que vive dentro de ese lugar, que es 100% recomendado. Las personas a lo mejor no me preguntan, mire, ¿cuál es el precio? Bueno, 25 euros aproximado por cada persona, pero los vale. Vale cada centavo, euro. cada centavo los vale, es brutal, brutal, muy recomendado. ¿Qué fue lo que más te gustó de ese museo? Mira, del museo me permitió, más allá de lo físico, más allá de, ver a las personas y tal, es como que te permite viajar por la cultura popular, ¿no? Es como que te permite estar en un estudio de televisión, te permite estar al lado de científicos, porque tiene como salas y cada sala es temática. Entonces pasas por la sala de los artistas y están ahí, pasa por la sala de los políticos y están ahí. Entonces al que le guste la política, la diplomacia, estar en la parte histórica y diplomática es casi como estar ahí, o sea, ¿me entiendes? Es como vivir, es como correr una simulación de cómo te sentirías en ese ambiente de verdad. Me pareció fenomenal. Sí, ¿cuál tú crees que fue el más famoso, el artista que más te tomaste fotos? Iron Man. Impresionante. Obvio, para mí. A mí me engañaron, ¿oíste? Porque ahí me pusieron al que yo quería tomarme fotos y estar ahí. Elvis Presley. Elvis Presley, me lo colocaron ahí, no sé. Ese es el crush de Saquiel. No, me lo pusieron ahí todo mal y no sé, no se podía ni siquiera acercar, pero bueno. La verdad es que nos la pasamos buenísimo. Las iglesias que estaban ahí impresionantes. Las calles, o sea, tenemos que volver a Ámsterdam. Absolutamente. Y lo único malo, no malo, sino así como no emocionante, fue cuando llegamos a la casa de Ana Frank, donde queríamos entrar. Y estaba todo vendido por 8 días. Sí, entonces no pudimos entrar. No sé, ya será para la próxima que compremos las entradas con anterioridad y podamos entrar a la casa de Ana Frank. Y creo que fue una de las cosas que nos faltó. Sí, seguramente muchas otras cosas, pero creo que para un día y en las condiciones que fuimos no me puedo quejar en lo absoluto. Y bueno, algunas últimas palabras ya para ir al avión antes que nos deje. Bueno, que esto sea, esto es como una pequeña parte de lo que nosotros vamos a estar haciendo próximamente. Me emocionó mucho viajar. Me gustó mucho este viaje, la verdad, me lo disfruté muchísimo. Igual. Y bueno, vuelvo a Barcelona con mucho más fuerza, a seguir echando ganas para seguir viajando y tener como ese lifestyle, ¿no? Que es absolutamente, esa es la meta que nosotros buscamos. ¿Quieres vaticinar cuáles son las próximas ciudades que podemos visitar próximamente? París, quedé con ganas de ir a París, obviamente. Creo que hay que ir a Roma. A Roma, ok. Personalmente me gustaría ir a Carmona. Creo que Carmona es una ciudad muy especial en términos históricos desde el punto de vista musical. Y nada, yo como friki de la música clásica quiero estar ahí. Ok, me parece perfecto. Yo igual, París, Roma, pero yo cambiaría un poquito la última y yo iría a Praga. Me encantaría ir allá, entonces bueno. No es mutuamente excluyente, amigo mío. Bueno, perfecto. Entonces bueno, chicos, la verdad es que muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Disculpe si mi cabello está vuelto loco, pero bueno. Pierde el glamour el hombre. Y de verdad, muchas gracias por vernos. Chicos, muchísimas gracias por vernos. Sigan esta aventura suscribiéndose al canal. Y bueno, gracias por todo. Sí, por el próximo viaje, ¿no? Por el próximo viaje. Chao, chao.